os cerebrais, hay que hacer uma correlação de como alterações no comportamentais, emocionais, cognitivas se relacionaram a lesões cerebrais. Y vale lembrar episodios históricos, entre los cuales está el caso de Phineas Gage. En 1848, mira la data, en 1848, mucho antes de que Pasteur fale sobre la teoría microbiana, antes de que Lister hable sobre la antisepsia, mucho tiempo antes de que Fleming describa el uso de la penicilina. Este caso de Phineas Gage, en 1848 en los Estados Unidos, él era un empleado ferroviario, yo leí, eficiente, amable, respetuoso de las reglas, muy preciso en su trabajo, y que por un accidente en el proceso mismo de trabajo donde él realizaba, para establecer las líneas férreas, tenían que hacer explodir arroyas para comenzar, ¿no?, a colocación de esos trabajos ferroviarios. O cierto es que se produce un accidente en el cual un haste de ferro explodió a una velocidad tal que a Phineas Gage le atravesó, le ingresó, en este caso fue por la izquierda, aquí embaixo da órbita, y atravesó la parte frontal y salió. No ficó, salió a una velocidad. Ingresó por la parte aquí infraorbitaria, destruyó lógicamente el óleo izquierdo y salió por el lado frontal. Lo sorprendente es que, bueno, él presentó lógicamente, desmayó, pero después se recuperó. Una recuperación milagrosa, porque un médico que lo trató después, se imagina, como le falé, sin todas esas tecnologías y todas esas cosas que había, se logró recuperar. Pero ¿qué acontece? Ahí viene la cuestión, que mudó completamente su comportamiento. De ser amable se volvió agresivo, grosero. De respetar las reglas se volvió irrespetuoso, no cumplía con su trabajo. Fue difícil conciliar la relación con los demás. Y eso fue en 1848, y él sobrevivió más o menos 12 años. En 1860 él fallece, ¿no? Y el cráneo de él figura en el Museo de Harvard. Y lo interesante es que después fue estudiado incluso por neurocientistas, neurologistas, y con la tecnología actual, para ver exactamente en manera tridimensional y con toda la tecnología informática un simulado de esto y ver exactamente cómo probablemente fue la lesión. Y los estudios basados en eso se determinó que la lesión fue en el lóbulo frontal. Como entró por el lado de aquí, lesionó la parte ventral y la parte después rostral. ¿Eh? Ese corte que falamos, que tiene que ver, que tiene que coordinar, ¿no?, donde está el acento de los procesos cognitivos y de control
y coordinación con la parte de aprendizado y la parte emocional del sistema límbico. Como entró en esa parte, él no presentó problemas motores, porque después podía caminar, podía ¿no? desenvolver aparentemente normal. No tenía mayores problemas de memoria. Entonces, esto determinó, aquella vez, la importancia, ¿no? de cómo para los estudios posteriores se determinó la importancia del lóbulo frontal, especialmente del córtex prefrontal, y la correlación que hay con los otros sistemas. Los otros casos, para hablar mismo del lobo frontal, fue los casos presentados por ya en 1860, o sea, después, ya en Francia, por Paul Broca, ¿no? Un médico francés, ¿no? interesado en la parte anatomopatológica, neurológica, y presentó casos de pacientes que tenían problemas de fala motora, de lenguaje en la expresión motora, y que encontraron la lesión, ya en el caso de pacientes que fallecieron, en el área del giro frontal inferior, la región posterior. Giro frontal, ¿no? Inferior, la región posterior. Que es el área 44-45 de Brodmann, ¿no? Un médico que mapeó la corteza cerebral. Más ahora se sabe, o ya mucho tiempo se sabe, que hay un área, esa área de fala motora de Broca, y otra área de Wernicke, que es el área sensorial del lenguaje. Un área motora del lenguaje y un área sensorial de recepción de proceso, que es el área de Wernicke en el lobo temporal. Y una conexión entre ellos, ¿no? El fascículo arqueato. Mas ahora, ¿qué se sabe? Se sabe que existen otros núcleos y centros que participan también en el lenguaje. Porque el lenguaje no solamente es la fala, ¿no? Es la prosodia, es la semántica, es la gramática. Entonces, no es solamente la articulación. Porque en el caso de Broca, los casos de afasia, en este caso, afasia de Broca, o Broca, como se llama, tenía órganos fonadores normales, ¿no? De laringe, faringe, todo normal, boca, mas no podía hablar en la ejecución. Y el lenguaje, como falaba, interviene también el proceso, ¿no? Y hay otros núcleos, y hasta el sistema límbico y el lobo da ínsula, que es el quinto lobo cerebral, que participa también en el proceso del lenguaje. O sea, este proceso de lenguaje no es solamente recibir y hablar, sino recibir, procesar, en este caso, un diccionario estaría aquí, con unos circuitos más, y viene la expresión con la entonación, o sea, la prosodia, la respuesta adecuada, o vocabulario, ¿no? adecuado a la respuesta. Finalmente, es para hablar que, repito una y otra vez, que los centros cerebrales existen, pero ellos tienen una coordinación con otros núcleos y centros cerebrales que permite esta determinada función. Eso es todo por ahora, y estamos hablando después del lobo temporal. Un grande abrazo.